Claro. Y ya sabes que, vamos, no sé, si hubiese hecho eso, al final Manstein lo que quería era utilizar a los supervivientes de Stalingrado, los soldados que aún pudiesen combatir, para defender su frente, que estaba siendo atacado. Voy a ver si pongo alguna imagen. A ver, aquí tengo una, un momento. Aquí tengo esta imagen. Diapositivas. No. Aquí, compartir pantalla, ventana, perdonad. Vale, aquí. Aquí tengo una imagen más o menos orientativa en la que vemos cómo Manstein va a iniciar, ¿vale?, esta contraofensiva el 12 de diciembre. Aproximadamente va a durar 3-4 días. Luego se va a tener que retirar por dos motivos. El primero, porque Paulus se queda totalmente inactivo, y una vez que Manstein se sitúa a unos 50 kilómetros de la ciudad, la respuesta que da Paulus es que necesita 4 días para reorganizarse en el caso de que le autoricen salir, que todavía sigue insistiendo en que él le tienen que autorizar salir por parte de Hitler. Entonces ya Manstein, viendo cómo los soviéticos están atacando por todo el frente del Don, cómo el octavo ejército italiano se ha deshecho, y cómo pues es que se le van a comer y lo van a dejar aislado con el grupo de ejércitos A del Cáucaso, y con las tropas que también están intentando rescatar a Pablo, lo van a dejar aislado porque también están presionando dirección a Rostov. Tiene que tomar la decisión de salir de ahí como puede. Y al final, pues es que no le queda otra, ¿no? Sí, porque además esa es otra cosa que siempre se suele olvidar, que es que no es solo el sexto ejército, es que está el grupo de ejércitos A, que se ha llegado hasta el Claro. sur, hasta el sur, hasta el sur, y que como le corten las comunicaciones, está a cientos de kilómetros. Claro. Es que tienen que salir de ahí a la carrera, porque es que se está desmoronando todo. Es lo que dices, el ejército italiano del Dom, pues es la otra víctima a sacrificar, que son los únicos que que están en el sitio donde hay que combatir, mientras el resto de las tropas se retiran. De nuevo, la cobardía de los italianos, pues prácticamente aguantan hasta el último momento, hasta la última bala. Pero claro, es que les han dejado ahí para que mueran, literalmente. Los tiene que llamar. Hitler hace un llamamiento a Mussolini que le dice: llama a los generales que tienes ahí y dile a tus tropas que no retrocedan, que nos la jugamos todo. Mussolini tiene que llamar diciendo: oye, no retiréis tal, y por el otro lado le está diciendo a Hitler, le está solicitando, Mussolini le solicita a Hitler que haga la paz ya con los rusos. Sí, porque ya está claro. O sea, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que esto ya no lo levantamos. Que es cierto que el planteamiento de Hitler pero necesitamos una victoria potente para forzar a los rusos a una paz separada, bueno, se podía plantear así. No es insensata la idea. Pero lo que es insensato es a esas alturas pretender que resistir. Hay que intentar salvar lo posible para poder luchar esa batalla decisiva, no perderlo todo en Stalingrado, en el Cáucaso. Probablemente es Manstein quien tome la responsabilidad de muchas cosas, pero es que hay que sacarlos de allí. Y ahí lo que dices tú, Paulus, necesito 4 días. Es que a esas alturas, si de verdad hubiera planificado una ruptura, tendría que haber estado ya preparado. Un mando con iniciativa, pues los de Korsun reciben órdenes de que tienen que defender todo el cerco, porque Hitler no es lo que quiere, una posición erizo como la de Stalingrado, y quien defiende, no recuerdo el nombre del mando alemán, pero que además muere en el cerco sacando a sus tropas, viene a decir, sí, mi Führer, y luego da las órdenes contrarias, porque lo que no está dispuesto es a dejar a sus tropas en esa encerrona. Pero claro, tienes que estar dispuesto a hacerlo, y Paulus no está dispuesto. Se muestra totalmente sumiso, y mira, os voy a leer sus dos últimas preguntas a modo de reflexión, que dice: ¿acaso el hecho de enfrentarse con una situación sin aparente salida es motivo suficiente para cometer un acto de desobediencia? Y luego también se pregunta: ¿acaso la perspectiva de morir o de caer prisionero nos libera de obedecer las órdenes recibidas? Es que es una mentalidad todo el tiempo de no, yo tengo que ser fiel, tal. Y aparte es que le han dicho que se puede sacar la situación adelante. Por ejemplo, el famoso puente aéreo. Claro. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Los mandos de la Luftwaffe que están en Stalingrado le han dicho a Paulus que el puente aéreo es imposible. Pero al mismo tiempo le están diciendo que la Luftwaffe le ha dicho a Hitler que es posible. Y Goering está diciendo a todo el mundo que es posible. ¿A quién crees? Ya, pero es que aquí hay una cosa curiosa, porque realmente los datos que manejaba en el cuartel de Hitler de suministro al sexto ejército eran los que salían, no los que llegaban. Quiero decir que ellos contaban los que salían en avión para allá, pero de ahí mucho material se perdía porque se estrellaban los aviones, porque los derribaban,
o porque cuando lo lanzaban por paracaídas no le caían al sexto ejército. Entonces, cuando un capitán se escapa, lo sacan del cerco, va en avión a informar directamente a Hitler, él le da los datos reales de lo que les está llegando y dice que claro, que Hitler se queda así de piedra diciendo, pero vamos a ver, si estos datos que me estás dando tú no tienen nada que ver con lo que se me está entregando, o sea que aquí hay un error, hay un cacao aquí que no se aclara a nadie, que cada uno va buscando su interés, su protagonismo y tal, y al final el resultado es el caos. O sea, sí, además es que ahí hay un punto que no suele mencionarse. Yo hice una vez una serie de cálculos de, vale, supongamos que los alemanes hubieran tenido suficientes aviones Junker 52, que son los que tienen más capacidad de carga, para llevar a cabo el puente aéreo. Pues hice una serie de cálculos en base a los aeródromos que tenían los alemanes en Stalingrado. Vale, supongamos que no hay ninguna pérdida, que todo lo que envían llega, ¿vale? Requerían 600 toneladas diarias para mantenerse operativos. Esa es la cifra que siempre dieron. Pues sí. Entonces, y eso implicaba, teniendo en cuenta la carga de un Junker 52, que necesitaban 300 vuelos todos los días. Pero es que resulta que en los aeródromos de la ciudad, en el mejor de los casos, podían manejar 4 aviones a la vez, en un intervalo de 15 minutos. Es decir, en una hora puedes tener 4 por 4, 16 vuelos. En 19 horas de servicio sin interrupciones podrías lograrlo, pero 19 horas de servicio, estamos en invierno, había 8 horas de luz. En el mejor de los casos, se podían recibir 300 toneladas, nunca 600. Eran simples números, y eso era inamovible, porque tenían los aeródromos que tenían con la capacidad de trasladar suministros que tenían. Era de nuevo pura logística. El puente aéreo, incluso con todos los recursos a su disposición y sin oposición soviética, era inviable. Pero nadie quiso reconocer eso. Es posible que nadie se hubiese hecho esos cálculos porque la Luftwaffe, al igual que la Wehrmacht, que el Heer, al igual que la Kriegsmarine, nunca tenía en cuenta las opciones de la logística reales. O sea, sus mandos no entendían los problemas logísticos. Y es asombroso, ¿vale? Que no los entiendan un mando como Rommel, que digamos se limita a pedir suministros, pero él está en tierra, pero es que la aviación depende para todo de la logística. Sí, y por supuesto nunca tuvieron esa cantidad de aviones disponible. Pero es que aunque lo hubieran tenido, es decir, el puente aéreo es inviable, pero a Paulus le están diciendo todo el rato que tranquilo, que en cuanto se aclare un poco el tiempo tú recibes tus 600 toneladas diarias. Pero, y recordemos también que dices que ni tuvieron esos aviones ni lo pudieron tener, porque es que también al mismo tiempo se está reforzando Túnez a toda velocidad. Es que ahí se envían recursos tan grandes como los que se envían a Stalingrado, que en Túnez acaba casi 250.000 de alemanes. Y de nuevo, al borde de una línea logística absurda. Una reflexión que hace Manstein, ya cuando tiene que suspender, mejor dicho, la operación de rescate, es que el sexto ejército, él lo compara con los espartanos en las Termópilas. Dice, están cubriéndonos mientras nos da a los demás la oportunidad de retirarnos, ¿no? Y hace exactamente la misma comparación que al final es lo que hizo también Leónidas, ¿no? Se sacrifica como para dar tiempo a los griegos a reorganizarse. No sé si estás de acuerdo con... A ver, yo también leí eso, leí las memorias de Manstein, por cierto, no se las recomiendo a nadie, que es soporífero, o sea, tiene un estilo plomizo insoportable, así como otros autores son ágiles, él como narrador es penoso. No se lo compro, porque se lo compraría si no fuera porque cuando narra las operaciones del 41, cada vez que tiene lugar un cerco, se queja de que los soviéticos son tan fanáticos que ¿qué sentido tiene que sigan resistiendo? Eso es porque les obligan los comisarios políticos, porque lo único que hacen es hacernos perder tiempo. O sea, cuando los soviéticos hacen eso es fanatismo estúpido, cuando es el sexto ejército es heroísmo patriótico. Pues o una u otra, las dos a la vez, no. Y aparte, el otro problema es que si digamos hubiéramos perdido un tercio del ejército, ya, pero es que has perdido el ejército completo. Has perdido 250.000 de hombres que no puedes reponer. Entonces, la propia pérdida del sexto ejército es una condena. Entonces, por un lado, el argumento no es válido si solo te lo aplicas a ti mismo. Es que suena a excusa, suena a decir, vale, no conseguimos rescatarles, pero su heroica lucha nos... No, porque realmente los soviéticos tampoco dedicaron tantas tropas al cerco, porque estaban convencidos de que había muchos menos alemanes ahí.
Eso es lo que sucede cuando tiene lugar el primer asalto a Stalingrado, que dicen, habrá a lo sumo 80.000 alemanes, y se encuentran con 250.000, con lo cual tampoco han distraído tantas tropas para Stalingrado. O sea, es una excusa a posteriori, y buena parte de la obra de Manstein es un montón de excusas a posteriori. De hecho, una de mis favoritas es cuando habla de las innumerables divisiones soviéticas, que da la impresión de que es que el horizonte está lleno de rusos avanzando, y dices, cada división soviética equivalía en realidad a una brigada alemana. Porque aparte de que eran de partida más pequeñas, estaban muy por debajo de su plantilla. Se consideraba en el 43 que una división de infantería con 5.000 hombres estaba en perfecto estado, con 5.000 combatientes, cuando su plantilla oficial era de 9.000. Entonces, ni eran tantos los rusos, ni os ganaron por aplastamiento, ni en lo de Stalingrado se puede comprar como una derrota que gana tiempo. Es una derrota, punto. En cualquier caso, a ver si puedo poner aquí esto. Bueno, es más, ese es el argumento que da Hitler para su política de fortalezas. Sí, también, claro. La cual Manstein condena. Entonces, vamos a ver, sé coherente. Claro, luego está, o sea, la decisión esta deliberada de aguantar en todos sitios bueno, cada vez va a ser más frecuente, ¿no? Luego se va a repetir en Sebastopol también, donde unos 250.000 alemanes quedan allí sin ningún tipo de posibilidad y demás, y se les va a ordenar, pues, resistir hasta el final, y bueno, y ya por la operación Bagration se va a repetir también, y también en el Vistula Oder. Pero bueno, a ver, a ver si... Espérate, que lo he puesto mal. Aquí ahora. Bueno, decía que en el mismo tiempo en el que ya pues Stalingrado se tiene que abandonar a su suerte, y ya, o sea, se está produciendo este avance soviético a lo largo de todo el frente. Aquí va a ser cuando Manstein pues va a obtener la más, sí, yo creo que la más famosa de su victoria, porque la de Francia no, a lo mejor no cuenta porque no la dirige directamente él, pero aquí va a ser la victoria más popular de Manstein, de la que se dice que, bueno, que gracias a esta ofensiva, que ahora pondré otro mapa en la que la veremos de forma más detallada, va a poder estabilizar el frente y pues muchos afirman que, claro, que si no es por esto, pues todo el ala sur alemana se hubiese venido abajo por completo, también el grupo de ejércitos centro, porque Kursk también estaba siendo atacada y ya entra dentro del grupo de ejércitos centro, pero estamos que por eso digo que la batalla de Stalingrado no es solo la batalla de la ciudad, o sea, hay que englobar todo, hay que englobar las tropas que se han ido del Cáucaso, las tropas que han quedado cercadas en la ciudad, los ejércitos aliados de Alemania que se han descompuesto, y hay que ver también cómo los soviéticos están avanzando en un frente de, me atrevería a decir, 300 o 400 kilómetros de ancho, totalmente imparable, y los alemanes están retrocediendo pero a marchas forzadas, están enviando refuerzos, que esto también fue una cosa que se les prometió a Paulus, que venían el cuerpo Panzer SS a salvarle, a rescatarlo, cosa que entre comillas era verdad, lo que pasa es que no se podía movilizar tan rápido y va a De llegar. nuevo estamos en lo mismo, es que hay una línea de ferrocarril, es todo Claro, lo que hay. y van a llegar para luchar en Kharkov y para luego participar en la contraofensiva, pero no sé ya qué valoración final haces de esta contraofensiva. Yo la Bueno, verdad que la he analizado varias veces. vamos a ver, yo sí tuve que analizarla para el primer Detrás del Mito, cuando traté en su momento la guerra acorazada alemana, y la he vuelto a revisar con la versión soviética, y es brillante en todos los aspectos. O sea, es que además es uno de los ejemplos tácticos más complicados que hay, que me parece que lo comentaba Napoleón, que decía, es que no existe nada más difícil que retroceder para volver. O sea, tienes un ejército en retroceso y tienes que prepararlo para darse la vuelta en el último momento y atacar. Es decir, ceder terreno para ganar fuerza. Porque, lógicamente, él es consciente de que a los soviéticos les va a pasar lo mismo que les ha pasado a los alemanes. A medida que avancen y se alejen de sus puntos de suministro, cada vez van a estar más débiles. Y ese será el punto. ¿Y qué está haciendo? Les ha tendido un cebo. Y está retrocediendo a la velocidad justa como para que siga la persecución. Al mismo tiempo que prepara la trampa con el cuerpo Panzer, con la división Grossdeutschland y con todas las fuerzas disponibles que está reforzando con todo lo que hay. Y cuando llegue el momento, da la vuelta y les coge por todas partes. Y los va machacando uno a uno, porque ahora se han ido distanciando y los puede eliminar. Es que en el instante en el que inicia la contraofensiva,
los soviéticos se han extendido tanto en su persecución que sus fuerzas se están quedando sin combustible, se están quedando sin municiones. Hay un cuerpo de tanques que directamente tiene que combatir con los tanques parados, porque ya no tiene recursos. ¿Qué sucede? No tienen lugar las catastróficas pérdidas que tuvieron lugar en años anteriores, porque primero Stalin ya no se plantea las cosas en plan de aquí se resiste hasta el último hombre, sino que dice sáquenlos de ahí a toda velocidad. Y las tropas huyen, aunque sea a pie, abandonando los tanques. Los tanques se pueden reponer. Estamos construyendo ya 2.000 tanques al mes. Por perder 2.000 tanques no pasa nada, pero perder 2.000 tripulaciones sí es grave. Entonces se consigue sacar de ahí a las tropas. Y Manstein consigue meterles miedo a los soviéticos, en el sentido de esto no está ganado, esta guerra no está ganada, esto nos está costando muchísimo. Es la baza que decía antes, Alemania tendría que haberse puesto en una situación de fuerza como para negociar una paz separada con los soviéticos. Y dices, a ver, sí, Stalin tenía acuerdo con los aliados, pero era Stalin. O sea, si hubiera visto una ventaja, él la hubiera aprovechado. Es cierto que no consigue cubrir todos sus objetivos, porque sus objetivos eran liquidamos a los que nos están persiguiendo, avanzamos, recuperamos toda la cuenca del Donetsk, seguimos, envolvemos Kharkov, seguimos hacia el norte, cortamos el saliente de Kursk, nos juntamos con el grupo de ejércitos centro y hemos dejado el frente limpito. Pero el cuerpo Panzer de las SS de Hauser, como en su momento Hitler les ha echado en cara que abandonaron Kharkov contra sus órdenes, se les mete en la cabeza que hay que tomar Kharkov a toda costa, en vez de rodearla y seguir, que es lo que ha ordenado Manstein. En ese combate se pierde una semana de tiempo muy valiosa, se pierden suministros, se pierde combustible y para cuando hay que continuar hacia Kursk ya no es posible. Así que no se cumplen todos los objetivos. De haberse cumplido, la situación de cara al verano del 43 hubiera sido muy diferente. Más favorable. Pero en cualquier caso, lo que ha hecho Manstein es una hazaña a todos los niveles. Tácticamente es una hazaña. Y operativamente les ha quitado a los soviéticos todas las ventajas, bueno, no todas, pero sí la mayoría de las ventajas que han ganado con la victoria de Stalingrado. Digamos que les hace retroceder casi hasta la línea de partida. Por explicarla a grosso modo, más o menos el primer punto de la operación va a ser cortar esta penetración soviética que se estaba dirigiendo a Zaporilla, que precisamente es la famosa anécdota que Manstein estaba ahí, que Hitler estaba ahí reunido con Manstein y la columna soviética se le acerca a 60 kilómetros y Hitler se tiene que ir. Va a ser en esta ocasión, y una vez que corta la penetración soviética, donde va a dejar aislada pues a toda la vanguardia soviética, más o menos desde el noreste de Zaporille, ahí se va a lanzar hacia arriba en dirección Kharkov y Belgorod y va a pasar por encima de la retaguardia de todos los soviéticos. Efectivamente, o sea, como has dicho, no se van a poder cumplir todos los objetivos de la operación. Aquí termino de poner la última fotografía. No se van a poder cumplir todos los objetivos de la operación, pero bueno, se va a quedar ese saliente de Kursk que desde mi punto de vista va a ser lo que va a condenar al ejército alemán al verano siguiente, porque si se hubiese llegado hasta Kursk y se cierra el saliente, pues a lo mejor los alemanes no hubiesen atacado. Hombre, desde luego ahí no hubiesen atacado porque no hubiese habido necesidad, y de haberlo hecho no sería tan evidente el ataque como luego lo fue en ese gran saliente. Pero bueno, en cualquier caso se va a poder pues dar un mazazo, también hay que decirlo, a esas tropas soviéticas que estaban pues desde finales de noviembre avanzando, es decir, todo diciembre, enero y febrero llevaban también 3 meses de ataques ininterrumpidos. Habían llegado también a su límite logístico y precisamente, o sea, es que dices, estamos hablando de hombres que llevan 3 meses combatiendo sin cesar. Y combatiendo unas condiciones durísimas, que estamos en el invierno. Claro. Es que esa es la cuestión. Y de hecho, la ventaja, digamos, la ventaja estratégica que ha ganado Manstein es eso, el convencer a los soviéticos de que Alemania no está vencida. Es decir, aquí ha pasado lo mismo que pasa en el 41 cuando Stalin ordena ofensivas por todo el frente. Es decir, se empeña, piensa, parece que si avanzamos un poco más, se les hunde todo. Eso ya no va a pasar. De nuevo ha pasado la oportunidad, eso fue un poquitín antes, ahora ya no existe esa oportunidad. Ahora hay que ir con cuidado y no tienen cuidado.
Porque hay impaciencia, porque Stalin presiona para que haya una ofensiva. Lo que pasa es que cuando ve que se avecina un desastre, tiene la suficiente cabeza como para decir, den la vuelta y sáquenlos de ahí. Me parece que en total los soviéticos tienen 200.000 bajas, pero muertos no tienen muchos, comparados con otras. Ahí son 130.000 heridos lo que tienen. Pero 130.000 heridos que volverán a luchar. Hay 45.000 muertos más algunos miles de prisioneros. Digamos que ya el ejército soviético ya está... Todavía no es el ejército que luchará en el 44, pero ya está encaminado. Pero, claro, los alemanes siguen siendo temibles. Es lo que ha demostrado Manstein. Si nos dais la oportunidad de luchar, vamos a luchar y todavía os podemos vencer. Y eso es lo que va a desaprovechar Hitler en la siguiente campaña. Es decir, lo que tendría que haberse hecho es lo que ha hecho Manstein. Vamos a dejar que los soviéticos ataquen. Y cuando ataquen, les retrocedemos, les desgastamos, les envolvemos y les machacamos. Y volvemos al punto de partida. Y les demostramos que no les va a salir gratis. Que les va a costar muchísimo. Porque tenemos reservas para seguir combatiendo. Lo que tú dices, al estar el saliente de Kursk, a Hitler se le mete entre ceja y ceja que tiene que tener una ofensiva victoriosa y que va a ser ahí. Y es cuando se van a desperdiciar todas las reservas, todo lo que se ha reconstruido y, sobre todo, se va a perder la iniciativa. De hecho, Kursk, si lo pensamos fríamente, lo que están haciendo los soviéticos es Stalingrado dado la vuelta. Es decir, van a obligar a los alemanes a meterse en una batalla en la que se les niega toda la movilidad táctica, hasta que queden atrapados. E incluso aunque avancen, Manstein avanza un montón. Pero lo único que está logrando es meterse en un agujero. Y una vez estén dentro del agujero, volvemos a atacar. Sí, por el saliente de Orel y por la cuenca del Donetsk, para que a su vez tengas que abandonar esa posición que tanto te ha costado ganarla y tenerte que perder ir 100 todo o lo que has kilómetros gastado, más porque abajo. además en este caso, mientras que en Stalingrado se pierde muchas unidades logísticas, en Kursk lo que pierden sobre todo es unidades de primera línea y tropas combatientes. Es decir, las pérdidas de Kursk son menores, pero son más graves, porque lo que has perdido es la tropa experimentada. Mientras que en Stalingrado lo has perdido todo, incluyendo los cocineros, los enfermeros. Es un poco lo que pasa en... ¿Cómo era? Cuando rompen los aliados en Normandía. En la bolsa en la que queda atrapado el séptimo ejército. En Falaise. En Falaise. Claro, mucha gente logra salir, sí, pero los que logran salir son las tropas, digamos, lo que había en la segunda línea. Las tropas logísticas, las unidades de transmisiones, las unidades de logística, los cocineros, pero los que están combatiendo para mantenerlo todo abierto son las tropas combatientes. Claro. Entonces, las pérdidas pueden no ser muy graves a nivel numérico, pero pueden ser muy graves a nivel cualitativo. Y los alemanes lo que han perdido en el 43 es la oportunidad de repetir la jugada de Manstein, que ya no va a haber una oportunidad de hacer eso.